lights. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos como siempre con el destacado de la semana y tiene que ver con lo que va a aparecer en pantalla, que es los montos excesivos que vienen por EPEC, la empresa de energía de Córdoba, un jefe de gabinete que ya advirtió que ya abrió el paraguas diciendo que en el verano vamos a tener corte de luz, pero independientemente de esto, en la empresa provincial de energía eléctrica, cuando vemos desinversión de la empresa de EPEC en temas, por ejemplo, de media tensión, que hace mucho que no se viene haciendo, independientemente de los factores climáticos, y le sumamos los privilegios, como por ejemplo, sabemos que más que una conquista laboral hoy aparece como un privilegio, como es la BAE, la bonificación anual por eficiencia que se le da a los empleados, bueno, seguramente eso va a aumentar y a profundizar lo que se llaman los cortes de luz en el verano. Hay que recordar que estos privilegios que lo argumentan bajo conquistas del sindicato es que a fin de mes o a fin de año reciben el sueldo, el medio aguinaldo, más esa bonificación. Esa bonificación oscila más o menos en un salario más. Veremos qué pasa ahora y de cara al verano, de cara al turismo. ¿Cómo van a intentar mitigar el tema de los cortes de luz en la provincia de Córdoba? Muy bien, dicho esto, le paso a comentar que la agenda de invitados que tenemos para hoy, vamos a estar hablando en el segundo bloque con un fotógrafo de los medios, Fino Pizarro, hablando de la segunda edición de este libro que retrata personajes desde escritores, artistas, etcétera, en su segunda edición, ¿no? Con imágenes e ilustraciones realmente es muy linda que vamos a estar viendo en el segundo bloque. Pero ya en el primer bloque vamos a intentar hablar un poco de economía, de la macroeconomía, de ese ajuste que viene llevando adelante el presidente Milei, que ronda en un 30%, ingresos que han caído en comparación al 2023, en un 6%, un pequeño superávit que empieza a asomar en estos primeros 9 meses, si lo comparamos, claro, con el 2023. De esto vamos a estar hablando con Marcelo Capelo de IERAL, a quien ya saludo. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, Cristian, un gusto acompañarte. ¿Son esos más o menos los números que decía? Digo, un ajuste que ronda en estos primeros 9 meses de un 30%, encabezado, creo, me lo vas a corregir, por los recortes a los jubilados, ingresos que caen en un 6%, un pequeño superávit que se empieza a asomar. Sí, este año, desde el inicio, ha habido un superávit fiscal después de pagar intereses de la deuda, que ahora sumando hasta septiembre es equivalente a 0,4% del PIB. Que alguien podría decir, bueno, 0,4 es poco, pero ¿con qué se compara? Contra el año pasado, donde hubo un déficit, un faltante, sí, por 6 puntos del PIB. O sea, que cambiar de menos 6 a más 0,4 es realmente un logro importante. Y que el Estado esté equilibrado, aunque la verdad, a los ponchazos, pero equilibrado. Es importante que esté equilibrado porque en el pasado normalmente el desequilibrio fiscal causó graves problemas. ¿Por qué digo los ponchazos? Bueno, porque hay mucho ajuste de todo y cayeron las jubilaciones, cayeron también el salario en el sector público, cayeron las transferencias a las provincias, la obra pública. El principal ajuste, para que se dé este pequeño, disculpame que te interrumpa, Marcelo, el principal ajuste terminó siendo de los jubilados, seguido por obra pública, transferencia a la provincia. Depende si vemos el ajuste porcentual o cuánto representa en plata. Si es cuánto representa en dinero, o sea, ahorro para el Estado, primero estarían los jubilados. ¿Por qué? Porque se gasta mucho en jubilaciones. El 40% del gasto nacional son jubilaciones. De todo lo que le ingresa va a jubilaciones. El 40% del gasto nacional son jubilaciones. Por eso, normalmente cuando ajustan el presupuesto, ajustan algo ahí, porque es lo que más representa, ¿cierto?
Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de cuánto bajó la partida en términos porcentuales respecto al año Sí. pasado, ya no en plata, sino en porcentaje, no, el mayor ajuste fue la obra pública, lo que le transfieren a las provincias para que hagan obra pública. Cero, porque el Prácticamente gobernador se sigue no quejando, independientemente Sí, de la eso caja cayó de 95%. 90 y prácticamente cero. Prácticamente no vino plata, ¿cierto? Sí. Aunque Córdoba no recibía mucho dinero por esa vía, con lo cual no se notó tanto. Hay otras provincias que reciben mucha plata para obra pública. La misma obra pública nacional bajó 60%. Después tenés, por ejemplo, el gasto, ya dijimos los jubilados, el gasto en personal debe estar cayendo alrededor del 20% por licuación de salarios. Así como se licuaron también un poco las jubilaciones, también los salarios públicos. Ahora, detrás de esto, ¿qué hay? ¿No? Porque si uno analiza el día a día y no tiene en cuenta la película de varios años, a veces saca conclusiones erróneas. El tema es que Argentina en los últimos 20 años acumuló primero mucho empleo público. Los últimos 20 años el empleo público creció, por ejemplo, en las provincias 70% 70%. y la población creció 20%. Claro, ahí hay una ecuación que no cierra, Marcelo. Por el lado de los jubilados, actualmente el 60% de los jubilados son por moratoria. O sea, o que no tenían aporte o tenían aportes parciales. ¿Que lo termina pagando quién? El que aportó. Esas son las cosas que la sociedad argentina tiene que entender. Si entra mucho más empleado público del que hace falta para prestar las funciones del Estado eficientemente, a la larga, ¿quién va a terminar pagando eso? El empleado público que trabaja, porque a la larga va a venir un recorte de salarios. Con los jubilados lo mismo. Después de varios años, el ajuste fue sobre el nivel de la jubilación. Porque ¿qué pasa? Si vos tenés un exceso de empleo público o muchos jubilados sin aporte, y así podemos ver otros ejemplos, eso no se puede tocar. Es muy difícil recortar el empleo público, aunque Milei lo está haciendo a nivel nacional, no tanto las provincias. Los jubilados ya están jubilados, tienen derechos adquiridos, no podés sacarle la jubilación a alguien que ya se le diste por ley. Pero es ese tremendo gasto público que llevó a ese déficit fiscal tan alto, se cubría con emisión de dinero o con endeudamiento, o las dos cosas a la vez, y eso termina en inflación. La inflación fue cada vez más alta. Entonces llega un momento que la sociedad tampoco quiere más inflación. Y dice, bueno, a ver, arreglen este problema. Y cuando se termina de arreglar el problema, se empiezan a licuar salarios, jubilaciones, porque no se puede tocar prácticamente la planta de personal o los derechos adquiridos de las moratorias. Marcelo, algún progresista sentado aquí donde estoy yo te podría preguntar, bueno, pero la gente está sufriendo a raíz de todo este gran ajuste. Y un gobierno que se fija en el Excel. Siempre que hay un ajuste sufre la gente. Los jubilados, los asalariados, la gente que no tiene empleo. ¿Cuántas crisis ha habido en los últimos años? Desde que tenga memoria. Del 2011 hasta ahora, por ejemplo, hemos tenido prácticamente un déjà vu. Cada 2 o 3 años en promedio. Y los últimos, del 2011 hasta ahora, fueron más los años de recesión que los de expansión. O sea, esta no es la primera crisis. Sí. Esta crisis se produce primero para arreglar la herencia, sobre todo el dólar muy bajo, el tipo de cambio muy bajo que había el año pasado, al final del año, y el desajuste fiscal que había. O sea que en gran medida el ajuste de este año se debe a eso. Sí. ¿Qué se agregó? Que este gobierno, como nunca otros en el pasado, está decidido a arreglar los números fiscales en un año. Entonces eso también agregó leña al fuego de la crisis, pero desde mi punto de vista eso era algo que tenía que ocurrir en alguna vez, que el Estado se equilibre y nos deje... pague un costo político a cambio de un mejor futuro, claro, de una proyección, de un mejor crecimiento y no hacer demagogia. Bueno, no hace demagogia. Me diría un político, vos dijiste progresista. Sí, digo por ahí yo diría oportunista en algunos casos, cortoplacistas, populistas. Lo que vos dijiste del Excel, yo sé que vos me lo dijiste en términos de cómo me lo diría un político. Alguien sentado del otro lado, claro. Que lo importante es la gente y no los números. Ahora yo te lo planteo de la siguiente manera. Argentina está mal, la gente está mal actualmente, y no actualmente, hace ya bastante tiempo que estamos mal, por los problemas de los números del pasado. O sea, no haber arreglado los números en el pasado ha traído cada vez más decadencia en la Argentina. Ese grandísimo déficit fiscal o a veces atraso cambiario, el tener los números mal
ha derivado en esta tasa de pobreza que tenemos ahora de más del 50%. Por ende, demagogia, populismo, Por- etcétera, etcétera. por ende, si donde querés te que la prometo gente- el paraíso, pero eso tiene unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo, Marcelo. Así es. Por ende, si querés que la gente viva bien, mejor en el futuro, hay que arreglar los números hoy. Arreglar los números hoy no implica que la gente va a vivir mejor hoy. Va a estar peor por el ajuste. Pero si las cosas se hacen bien, vamos al equilibrio fiscal y no cometemos otros errores del pasado, la Argentina va a estar mejor a futuro y la gente va a estar mejor. El tema es que en algún momento hay que arreglar tanto despelote que se hizo en tantos años. Ujú. Y sigue teniendo apoyo. Digo, Milei, por lo menos en ese tema, no ha cambiado ni una coma de lo que dijo en campaña. Puede haber cambiado alguna, como decir, cierro el Banco Central, otras cosas, Sí. etcétera, que no sabemos si lo va a hacer o no, Apoyo etcétera. aparentemente sigue teniendo, le ha caído un poco. Ocurre también de que el presidente prometió equilibrar las cuentas del Estado, pero hablaba mucho de que lo iba a pagar la casta. Y me parece que la gente por ahí esperaría un poco más de ajuste en lo que él llamó la casta, o sea, en la política, los costos de la política. En Cámara de Diputados y Senadores sigue habiendo una tonelada de empleados, por ejemplo. O los senadores que se suben los sueldos y después retroceden cuando ve que la sociedad reacciona. Esos mismos senadores que se suben los sueldos, creo que se habían subido 8 o 9 millones hace poco. De bolsillo. Son los mismos que después te votan todas las cuestiones populistas cuando ellos primero se aseguran un salario bien alto, ¿no? Pero después hacen populismo con ciertos proyectos de ley. Bueno, pero me parece que la gente está empezando a detectar esos comportamientos. Y a pesar de todo el gran ajuste, corregime vos, si es uno de los más grandes de toda la historia argentina, sigue teniendo, a pesar de ese ajuste, niveles de aceptación bastante considerables, ¿no? Con un ajuste impresionante. Ha sido el mayor, por lo menos, de las últimas 6 o 7 décadas, porque no tengo números para atrás, quizás si vamos más para atrás, sigue siendo el mayor ajuste del Estado. Ojo que también Milei, yo creo que la gente le está aguantando el ajuste, está aguantando que paguemos más la luz, el gas. Vamos a ver en Buenos Aires, porque allá ellos estaban con mucho más subsidio y además Gas, transporte, etcétera. ya pasó en el gobierno de Macri, que enseguida reaccionan cuando empiezan a pagar lo que nosotros en Córdoba pagábamos ya hace rato, ¿no? Nosotros de alguna manera estamos subsidiando lo Sí, de eso Cábalo, de Buenos pasó mucho Aires, tiempo. etcétera. Eso lo está arreglando también, va a dejar de subsidiar allá. Vamos a ver cómo reacciona. Claro. Marcelo, ¿pasa el presupuesto según tu visión de economista y en función de lo que observas Lo que pasa es que políticamente también? últimamente El presupuesto 2025, digo, ¿no? el proyecto de presupuesto, últimamente Milei me parece que está cómodo con el hecho de poder rechazar Blindar con Blindar esos los vetos. diputados, sí. que le hacen falta un tercio de los diputados. Sí. Ahora, para aprobar el presupuesto que le hace falta la mitad de los más uno, no sé si va a estar muy simple, porque además que se apruebe el presupuesto, las provincias ahí donde siempre, como siempre, en todo este año y para atrás, pero sobre todo cuando se discute el presupuesto, cuando quieren conseguir cosas, es lógico. Empiezan a ¿cierto? negociar cosas Claro, para llevar a su provincia, es lógico. Sí. Es lógico hasta por ahí nomás, porque también es Bajo la lógica política, digamos. algo Claro. que algo que también hay que cambiar. No puede ser que tengamos todos los gobernadores y todos los intendentes del país, no sé, varias veces durante el año en Buenos Aires, golpeando puertas, buscando plata, obras. ¿Sabe la que se debe gastar? La plata que se debe gastar en viajes, viáticos, hoteles, de Que políticos. también de Buenos Aires. sumaría al presupuesto. Las provincias y los municipios deberían tener más autonomía fiscal y hacer obras y programas públicos con lo que ellos mismos ahorran. Pero se han acostumbrado muchas provincias, no es tanto el caso de Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, que hacen obras en gran medida con el ahorro que generan. Pero la mayoría de las provincias están acostumbrados a no ahorrar y ir a golpear a Buenos Aires para que le den plata para obras. Y en los municipios pasa algo similar. ¿Cuál es tu visión, Marcelo, ya como para ir cerrando, de por qué las 13 provincias que todavía tienen la caja de jubilaciones permanecen en sus provincias, entre ellas Córdoba, y no la pasaron a la nación como en su momento se decía? Bueno, eso se dio la oportunidad, me parece que fue entre 1994 y 1996, de transferir las cajas. La mitad más una de las provincias no las transfirieron. En realidad todas las provincias que transfirieron sus cajas a la nación son las del NOA, Salta, todas las del NOA, Sí. las de Cuyo y la de Ciudad de Buenos Aires. O sea que, ¿Sumás Mendoza ahí en Cuyo? sí, Sí. Mendoza, que es una provincia grande, no Productora. tiene caja. Toda la región pampeana, la Patagonia y el NEA
Formosa, Chaco, Misiones, Sí. Corrientes, siguen teniendo ¿Y caja cuál de es tu jubilación. visión de por qué no lo hacen? En algunos casos, porque aparentemente la constitución de algunas provincias se los impedía, yo creo que tiene más que ver con el costo político de transferir, porque transferir la caja a la nación implica aplicar el sistema previsional nacional. O sea que jugabas con las reglas de la nación. Te empiezan a calcular las jubilaciones a futuro, no Sí. las pasadas, las que ya están, a futuro, con las reglas nacionales. Y las jubilaciones nacionales son más bajas. En la Patagonia, por ejemplo, hay muy buenas jubilaciones. Entonces, querer transferir la caja Significa causa mucho pagar un lío. costo político para el Tremendo, gobernante de turno. tremendo. Sí. Marcelo, se viene el aniversario de Fundación Mediterránea. ¿Qué se espera? Viene el presidente el próximo 30 de octubre. Sí, el miércoles 30 de octubre, aproximadamente desde las 10 de la mañana adelante, en el Centro de Convenciones de Córdoba, va a hacer la apertura la presidenta de Fundación, la empresaria Pia Astori, y luego nada menos que el presidente de la Nación. Digamos, Que seguramente va a arrojar varios títulos, como siempre. Sí, vamos a tener un presidente en ejercicio. Sí. Para una institución es importante. ¿No había venido Macri antes? En ejercicio sí había Sí, venido, había pero venido. es difícil lograr Claro. que venga un presidente en ejercicio. Pero es la primera vez que hay un presidente economista que Sí, va a una sí. cuestión también de Sí, economía. esperemos que haga algún anuncio. Algunos especulaban con alguna baja de impuestos, por ejemplo, derecho de exportación. La verdad que no tenemos idea si va a anunciar algo. Sí hemos sacado nosotros un informe de que el año que viene, si se mantiene una política fiscal tan estricta, quizás quede algún espacio para, además de eliminar el impuesto país, bajar un poco derecho de exportación o impuesto al cheque, algunos de los otros Que impuestos. le vendría extorsivos. bien a la economía. Pero no tenemos idea de qué, cuál, van a anunciar. qué va a anunciar o cuál va a ser el discurso del presidente. Hecha esta invitación, Marcelo, nos quedaron muchísimos temas, entre otros el cepo, pero lo vamos a seguir hablando seguramente en próximas invitaciones, Marcelo. Te quiero agradecer. Gracias por haber venido. Estuvo muy bueno. Muy bien, nos vamos al primer bloque. Vamos a estar hablando con Fino Pizarro acerca de este libro, Así y sus retratos, ¿no? Ya volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. El intendente Daniel Pacerini dejó inaugurado el CPC número 17 en el histórico barrio General Paz. Un espacio que a través de la descentralización administrativa y operativa del municipio llevará soluciones a más de 20.000 vecinos de la zona este de la capital. Aquel gran intendente que tuvo la ciudad, que fue Rubén Américo Martí, diseñó a fines del siglo pasado un sistema de llevar la municipalidad a donde vivía la gente. Y comenzó un camino que obviamente marcó un antes y un después en la ciudad, que nos puso a la vanguardia de muchas ciudades del mundo. Escuchar y atender las necesidades reales de la gente siempre fue nuestro compromiso. Hoy hacemos realidad un largo anhelo de los vecinos, sumando un nuevo CPC en nuestro camino hacia una ciudad cada vez más descentralizada. Vamos a seguir trabajando, defendiendo cada uno de los derechos conquistados, defendiendo cada uno de los valores de la historia de Córdoba, porque siempre la historia de Córdoba fue la vanguardia para el futuro. Seguimos construyendo una ciudad con presente y futuro. Córdoba Capital. Llega el gordo de Navidad de la Lotería de Córdoba y viene con 500 millones en el gran sorteo final y con 40 sorteos por compra anticipada con millones en efectivo, autos y viajes que salen sí o sí. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia de tu barrio de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey.